Amén, mis hermanos. Entonces, para ponernos en contexto, en los últimos 2 domingos hemos estado viendo los compromisos que Israel adquirió después de la lectura de la ley. Ustedes recuerdan que Esdras y los escribas leyeron la ley y la palabra delante del pueblo, y el pueblo, al entender la palabra, hubo un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento los llevó a firmar un pacto público en el cual ellos se iban a comprometer a cumplir algunas partes de la ley que, como decíamos la vez pasada, tenían mucho que ver con la experiencia de ellos, el pecado de ellos, la desobediencia de ellos, que los había llevado al exilio. Y ahora ellos, entendiendo la palabra, ellos deciden firmar públicamente un pacto para obedecer a Dios. Vimos que la primera cláusula de ese pacto era que no se iban a unir con las mujeres y las naciones extranjeras. Esa primera cláusula nos hablaba de santidad, de compromiso. Como el pueblo de Dios no se podía mezclar con las naciones. Y vimos lo que eso significaba para nuestra vida cristiana. Después estuvimos viendo un poco el compromiso que ahí mismo leíamos en el verso 31 de guardar el sábado. Ellos se comprometían a no trabajar ese día, ni a participar de lo que hacían las naciones en ese día. Era un día para Jehová. Y veíamos la importancia que la Biblia nos da de tener tiempos apartados para Dios, donde dejamos de trabajar, donde nos abstenemos de las cosas seculares para volver nuestro corazón a Dios. Y hoy vamos a ver la siguiente frase del versículo 31, donde ellos dicen que el año 7º dejarían descansar la tierra. Como leímos en Levítico 25, esa reacción del pueblo de guardar el 7º año como un año de descanso surgió de la misma lectura de la ley. Y hoy va a ser el pasaje que vamos a estar considerando. Recuerden, hermanos, que nosotros decíamos el domingo pasado que la ley, como dice Hebreos, es la sombra de los bienes venideros. Quiere decir que habían cosas que Dios comenzaba a mostrar en la ley que apenas eran una figura, una sombra de la realidad. Entonces, definitivamente nosotros no podemos aplicar esos pasajes de manera literal a nosotros. Pero sí hay unos principios que se conservan. Hay unas enseñanzas y hay una figura en tipología o en sombra que apunta a la realidad espiritual en la cual nosotros estamos en Cristo. Ahora, cuando usted lee el libro de Levítico, yo doy una clase preciosa en la escuela que se llamaba Pentateuco. Y en esa clase yo estudio los 5 libros del Pentateuco, así de manera rápida, de manera introductoria. Cuando uno mira el libro de Levítico, es un libro muy importante, hermanos, porque de alguna manera Israel, después de salir de Egipto, ahora Dios les va a enseñar cómo ellos deben conducirse como un pueblo santo. Los primeros capítulos hablan de los sacrificios santos. Los segundos, o la segunda parte del libro, nos habla del sacerdocio santo. Cómo los sacerdotes debían conducirse en la casa de Dios. La tercera parte del libro de Levítico nos muestra cómo ellos no solo eran un pueblo que ofrecía culto en el tabernáculo, sino que ellos tenían leyes para ser una nación santa. Y la última parte del libro, dicen la mayoría de comentaristas de Levítico, es que el libro nos habla de la tierra santa. Y si usted notó, resalté mucho la palabra santo, porque esa es la palabra más importante del libro de Levítico. Porque ahora Israel, saliendo de Egipto, debía ser un pueblo santo. Pero no solo santo en su adoración, en su culto a Dios, en sus leyes, sino también aún la tierra era tierra santa. Y ellos debían administrarla de manera sabia, basados en los mandamientos y las instrucciones de Dios. Entonces, hermanos, habían cosas que profanaban la tierra. Usted puede leer Levítico, el asesinato, la violencia, la codicia. Esos eran pecados que las naciones extranjeras practicaban en sus tierras, las cuales Dios no quería que Israel cometiera. Entonces ellos tenían que ser santos, como vamos a ver en el Nuevo Testamento, en toda su manera de vivir.
Y usted se va a dar cuenta, hermanos, que la luz de la verdad de la palabra de Dios llega a todos los aspectos de nuestra vida. Cómo nos congregamos, cómo adoramos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos. ¿Sí? La verdad de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. Ahora, hermanos, esta tierra, en este caso hablando de Israel, era la tierra donde el pueblo se iba a acentuar, donde las tribus iban a prosperar, donde los profetas iban a surgir, donde Cristo iba a nacer, donde Cristo iba a morir, donde Cristo iba a resucitar, donde Cristo iba a derramar su Espíritu Santo. Por eso este lugar, este país, esta nación, Israel, ocupaba un lugar precioso en el propósito de Dios. Y todo lo que la ley enseña es bueno, hermanos. Y hay un uso legítimo y debemos entenderlo. Entonces vamos a estudiar un poco lo que significa el séptimo año, el año de reposo y las verdades que eso puede traer para nuestro corazón. Amén. Entonces dice el pasaje: asimismo, este es el pacto que ellos hicieron. Recuerde que en el contexto ellos están firmando un pacto en obediencia a la ley que han escuchado. Que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles el día de reposo, eso lo vimos la vez pasada, nada tomaría de ellos en ese día ni en otro día santificado. Y que el séptimo año dejaríamos descansar la tierra. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Qué significa o cuál era el propósito de Dios al establecer en la ley que el pueblo de Israel tenía que dejar descansar la tierra el séptimo año? El séptimo año era como un año sabático, ¿sí? Dios usa mucho esa figura de 6 y el 7 de descanso, ¿no? En la semana lo veíamos la vez pasada, la importancia de lo que era guardar el sábado. Pero ahora vamos a ver lo que es el año sabático y cómo ellos lo debían guardar. Leíamos en Levítico 25, del 12 en adelante, que ellos debían trabajar 6 años y el séptimo debían descansar. Y que eso era un reposo de la tierra para Jehová. ¿Qué quiere decir? Ellos no podían tener actividades normales ese año. Ellos no podían trabajar, no podían sembrar, no podían cultivar. Ese año debía descansar la tierra. Y por ende los animales y ellos. Era un año de reposo. Entonces vamos a ver qué significa primeramente en el contexto de la ley, lo que significaba para Israel y algunas aplicaciones que estos pasajes tienen para nosotros. Entonces vamos a ir a Levítico 25. Vamos a ver el verso 23, que aquí nos va a mostrar el primer asunto de por qué ellos tenían que dejar descansar la tierra. Lo primero que vamos a ver es que ellos tenían que dejar descansar la tierra porque la tierra era de Dios. Y como era propiedad divina, ellos tenían que administrar la tierra bajo las instrucciones de Dios. Este pueblo, recuerden, sale esclavo de Egipto. Y cuando se escriben estos pasajes todavía no han conquistado la tierra. Van a conquistarla en el libro de Josué. Pero cuando la conquisten, esa tierra en realidad era una herencia que Dios les daba. Y ellos eran administradores. Entonces ellos tenían que cuidar la tierra como mayordomos, no como dueños. Dice ahí Levítico 25, 23. La tierra no se venderá porque la tierra mía es. Pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. O sea, de alguna manera el Señor le está diciendo, ustedes van a llegar, ustedes van a poseer esa tierra, pero esa tierra no es suya, es mía. Y la van a administrar como yo digo. No es suya, ustedes son apenas peregrinos, forasteros, que van a pasar un tiempo por ahí. Y cuando estén ahí, lo van a hacer de la manera que yo digo. Las leyes, las instrucciones, los mandamientos de la palabra de Dios resaltan la autoridad que Dios tiene sobre todo, hermanos. Me parecía tan significativo lo que cantábamos hoy, hermanos. Casi todas las canciones que entonábamos al comienzo eran: tuya es la tierra, su plenitud. Tú eres el Señor del cielo y el Señor
de la tierra. Y cuando usted tiene a un señor de algo, él tiene toda la autonomía y toda la autoridad para determinar qué se hace en los lugares de su dominio. Hermanos, y aquí ya comienza a ser muy interesante porque Israel iba a entender que el Señor era el dueño de esa tierra. Y ellos la debían administrar simplemente como sus servidores, simplemente como mayordomos. Nada era de ellos. Hermano, eso ya comienza, yo no sé si usted ya comienza a sentir un poco el asunto. Nada es nuestro, hermano. Ni lo que está a su nombre, hermano. Usted simplemente, y yo, un administrador de cosas que no nos pertenecen. Cosas que tienen un dueño, un heredero, un señor. Y él reclama su señorío sobre todas las cosas. Por eso la Biblia dice que Jesús es el Señor en el cielo y en la tierra y debajo de ella. ¿Sí? Entonces él tenía toda la autoridad para decirles cómo ellos debían administrar esa tierra. Por eso cantábamos. Y por eso un día el Señor oraba y decía: Padre, te alabo, Padre, Señor del cielo y Señor de la tierra. Nuestro Señor no es solo el Señor de los cielos, hermano. Él es el Señor de la tierra. E Israel tenía que entender que la tierra que Dios le daba era una tierra en un sentido santa. ¿Y por qué era santa? ¿Usted ha escuchado ese término, santa, en relación a la tierra? Bueno, era santa porque esa tierra iba a cumplir un lugar o un papel importante en el desarrollo del plan de Dios. Y como era la tierra santa, las demás naciones tenían que ver esta tierra y ver que este pueblo se conducía bajo las instrucciones y los mandamientos de Dios. Entonces, lo primero que nos muestra este pasaje es que el Señor reclama su señorío sobre la tierra y la manera como se debía administrar la tierra en relación al trabajo que cometía o que llevaba a cabo Israel. Segundo, el Señor quería enseñar a este pueblo varias lecciones con lo que vamos a ver hoy. Y no solo a este pueblo, sino a nosotros también, porque la pregunta es, y mire que ahí en Levítico 25:20 él mismo responde la pregunta, porque la pregunta es: si 6 años vamos a trabajar y el séptimo vamos a descansar, ¿qué vamos a comer el séptimo? Y el octavo, porque usted come lo que sembró el año pasado. O sea que era casi un acto de fe de 2 o 3 años, donde ellos no iban a comer de su trabajo. Entonces el Señor responde ahí en Levítico 25:20. Y si dijeres que comeremos el año séptimo, he aquí no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por 3 años. O sea, aquí el Señor les muestra que una de las cosas que él quería hacer, bueno, 2 cosas principalmente. Una, llevarlos a no confiar de su trabajo. Y estos 3 años depender de Dios y de su bendición. Segundo, eso se llama confianza. Segundo, el Señor iba a limitar el corazón ambicioso del pueblo. Porque el rico, dice Proverbios, no se sacia del dinero. Él siempre va a querer más. Entonces era una manera de limitar la ambición, ¿sí? Limitar esa sed inagotable que a veces puede producir el deseo de tener más cosas. Entonces, por un lado, les dice: no trabajen ese año, porque ese año van a vivir de mi bendición. ¿Sí? Entonces el Señor les iba a llevar a confiar y a guardar su corazón de las avaricias o de la avaricia. Y lo tercero, que es evidente en el pasaje que leímos, era que el Señor quería darle descanso a la tierra, a los animales y a los israelitas. Nosotros tenemos ciclos de trabajo y ciclos de descanso, vacaciones. Bueno, este año sabático era vacaciones para todo el mundo.
ni los animales, ni los trabajadores, ni la tierra podía cultivarse. Y claro que ahí hay un principio también importante. Un comentarista decía que este principio impedía que Israel arrasara con la tierra y la convirtiera en un semidesierto. ¿Sí? Esto permitía que la tierra se repusiera naturalmente. Usted se da cuenta hoy en día, por ejemplo, donde entra la industria al campo y comienza a trabajar el campo de manera sin descanso, sacando todos los minerales y explotándola sin darle descanso a la tierra. Esta tierra en unos años va a estar muerta, no va a producir. Entonces, de alguna manera era una manera de Dios regular el trabajo, el comercio y darle descanso a la tierra para recuperarse y ella poder seguir dando el fruto que el pueblo necesitaba. ¿Sí? Era un periodo regular de descanso que lo necesitaba la tierra, lo necesitaban los animales y lo necesitaban los israelitas. Hasta ahí, hermano, uno se pone a pensar, oiga, qué buena era la ley, ¿no, hermanos? Dios es tan sabio. Algún comentarista decía, si nuestras naciones impías y paganas aprendieran de la ley de Israel, mucho de lo que nosotros vemos y vivimos no sería así. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poco de estos asuntos, pero aplicándolo ya a nuestra experiencia como cristianos. Y vamos a comenzar ahí leyendo 1 de Pedro capítulo 1, verso 15, la enseñanza que esto trae para nosotros. Yo desde el domingo pasado le decía a los hermanos que estos temas me han llamado mucho la atención. Y curiosamente en la reunión de hombres del sábado en la noche hablábamos del trabajo. Yo veía cómo el Señor como que nos está llevando a estos temas para complementar mucho lo que Él ha venido hablando a la iglesia. Y a los hombres que no han estado en la reunión de varones los invitaría a que vayan, hermanos. Estamos leyendo unas cosas en ese libro maravillosas. Si no puede ir, consígase el libro, hermanos. Las disciplinas de un hombre piadoso de Ken Hughes. Hermano, qué libro maravilloso. Y él especialmente estábamos hablando de la disciplina del trabajo el último domingo. Y vamos a ver un poco, no vamos a ver lo que dice el libro, pero sí vamos a ver cómo eso complementa algunas cosas que el Señor nos ha venido hablando. Bueno, lo primero que vamos a darnos cuenta, dice ahí 1 de Pedro 1:15, es que el principio de santidad aplicado a todas las áreas de la vida del cristiano sigue permanente. Porque dice ahí Pedro, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que la doctrina que aprendemos en el libro de Levítico, que ellos tenían que tener un culto santo, un lugar santo, una nación santa, y ellos debían administrar la tierra de manera santa, se aplica aún a nuestros días. Nosotros tenemos un Señor que es santo. Por eso como cristianos hemos sido santificados, ofrecemos sacrificios agradables a Dios en Jesucristo, pero también, como la ley mostraba, vivimos como personas santas. Y aún podríamos decir que aquello que nosotros llamamos secular, en un sentido no es secular, también es santo. ¿Cómo qué? Como nuestro trabajo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Tanto que, mire lo que decía Calvino. Calvino llegaba a decir que un hombre no es más santo cuando está predicando la palabra de Dios que cuando está trabajando en el campo. ¿Por qué? Porque ambas labores las debe hacer para Dios. Tanto predicar la palabra como labrar la tierra, porque el Señor no es solo el Señor de la iglesia, es el Señor de los cielos y es el Señor de la tierra. Es el Señor que, claro, viene a habitar en nuestro corazón, pero también quiere que aprendamos a congregarnos y adorarle de manera santa. Pero también Él quiere que yo sea santo como padre, como esposo, como hijo. Y también Él quiere que yo sea santo como empleado, como siervo o como jefe. ¿Sí?
La luz de la verdad de Dios abarca todas las áreas de nuestra vida. En nuestra vida no hay nada secular, hermano. Esa dicotomía de que estamos en cosas santas y después estamos en cosas seculares, no existe en la palabra. Todo lo que hagáis, dice Pablo, hacedlo para gloria de Dios. Hay un pasaje que yo sé que los hermanos, ese lo estuvimos leyendo en reunión de varones, pero solo para mencionar cómo la palabra de Dios llega a todas las áreas de nuestra vida. Efesios 6, verso 5. Y mire cómo el Señor dice, así como ellos labraban la tierra como administradores de Dios, nosotros debemos vivir en este mundo como administradores de Dios. Y si tal vez yo no tengo una tierra, pero tengo un trabajo, una profesión, un negocio, una empresa, yo debería realizar mis labores para Dios, teniendo en cuenta sus mandamientos, sus instrucciones, porque no existe nada en este mundo que Dios no haya creado y que no debamos hacer para su gloria. Entonces dice ahí, Efesios 6, verso 5. Este pasaje nos da una perspectiva cristiana del trabajo, donde Dios está en la ecuación. Porque hay cristianos que dicen, no, es que el trabajo fue una maldición de Dios. No, hermanos. Antes de que viniera el pecado y viniera la maldición del pecado, ya Dios había puesto a trabajar al hombre en la tierra. El trabajo es bueno, dignifica, es algo honorable, nos da la oportunidad de proveer para nuestras casas, proveer para la causa de Dios, nos da la oportunidad de estar en este mundo y ser luz. La vergüenza sería no trabajar, ser perezoso, ser irresponsable, ser descuidado, ¿cierto? Pero el trabajo es un don de Dios, hermanos. Solo que debemos llevarlo a cabo en los principios y las instrucciones de Dios. Dice ahí Pablo a los siervos, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo. Mire esa perspectiva cristiana del trabajo. Cuando usted le está sirviendo a sus amos, a sus jefes, usted no le está sirviendo a hombres, hermano. Usted le está sirviendo a Cristo. Y su trato con ellos debe ser un trato como de temor, de reverencia. Usted no puede ser irrespetuoso. Usted no puede ser insumiso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted es santo. Como decía Matthew Henry, líbranos, Señor, de aquellos que en la iglesia parecen ángeles. En el trabajo impíos y en la casa demonios. ¿Cierto que esa dualidad no debería existir en nosotros, hermanos? Cuando yo me relaciono con mi jefe, lo debo hacer como cuando yo me relaciono con Dios, con Cristo. Imagínense el respeto que nosotros debemos tener. Imagínense la integridad que se espera de nosotros. Imagínense la diligencia, el amor con el que deberíamos hacer nuestro trabajo. No, pero a veces somos, me tocó mañana ir a trabajar, y ese jefe, y esos compañeros, y comenzamos a menospreciar cosas que Dios nos dio. ¿Sí? Que debemos hacer de manera santa. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, no sirviendo a los ojos que nos vean, no para agradar a las personas, sino para agradar a Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. O sea, el Señor reclama su autoridad, su señorío sobre nuestros trabajos y espera que todo lo que hagamos lo hagamos para Él, con integridad, con responsabilidad, con esfuerzo. ¿Sí? El cristiano, hermanos, de verdad debería ser de los mejores empleados. De los que son más cumplidos, de los que llegan temprano, de los que no roban tiempo, de los que no defraudan, de los que no engañan. Ellos deben ser comprometidos, no porque estén haciendo ladrillos para Faraón, sino porque ellos saben que en ese trabajo están sirviendo también a Dios. La tierra es santa, nuestros trabajos son santos. ¿Sí? No importa si usted gana más o menos. No importa si su jefe es bueno o malo. El cristiano debe ser santo en toda su manera
de vivir. Dice ahí, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, ese recibirá del Señor, sea libre o sea esclavo o siervo. Y vosotros, amos, haced lo mismo. Los que son jefes, los que tienen autoridad, dice ahí, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. El trato, el cuidado de las personas que ejercen aquellos que tienen cierta autoridad, cierto lugar en el mundo laboral, empresarial, debe ser característico, ¿sí? El cristiano, hermanos, debe ser santo y debe verse en todas las áreas de su vida. Curioso, hermanos, que yo estaba hablando en una ciudad con un hermano. El hermano tiene un negocio. Y de verdad que yo lo escuchaba hablar a este hermano y me parecía, yo veía tanta sabiduría en lo que él decía, porque él decía lo siguiente, hermanos, y eso ahorita lo vamos a ver. Él decía, hermano, mire, yo he quebrado 5 veces y esta es la 6ª vez que tengo el negocio. Después de todas mis quiebras sé que el negocio no es mío, sino es del Señor. Ahora yo no me preocupo por las ventas. Mire lo que él dice, yo me preocupo por mis empleados, porque las ventas las da Dios. Mi preocupación es ser un buen jefe para ellos y que ellos vean a Cristo en mí. Qué cosa maravillosa, ¿no? Yo le dije, hermano, tenemos que hacer un curso para empresarios cristianos. ¿Sí? Mi preocupación no es engañar a la gente que viene. Las ventas me las da Dios. Yo tengo que ser íntegro y honesto porque yo quiero que así me traten. Y él comenzó a decirme cosas que yo decía, puros principios cristianos, hermano, pero aplicados a la vida laboral. Sí, hermanos, nosotros debemos ser íntegros, santos, porque todo es del Señor. Nada es nuestro, hermanos. Y al Señor, como decían en la cena los hermanos, daremos cuenta por todo lo que hagamos. No solo el domingo, sino todos los días de nuestra vida. Amén. Entonces la Biblia es bien clara, hermanos. Los puritanos hablaron mucho de la teología del trabajo. Y cómo nosotros como cristianos debemos trabajar. Porque está el peligro del cristiano ocioso y descuidado, ¿no? Pero también está el peligro del cristiano que trabaja de más. Que se esclaviza, ¿no? Sacrificando otras cosas que, como hemos hablado y como vamos a hablar hoy, son también importantes. Entonces lo primero que vemos es que Dios habla, hermanos, de cómo debemos vivir y trabajar en este mundo. No podemos ser cristianos en la iglesia y paganos en el trabajo. Nuestro trabajo debe adornar la doctrina de Cristo. Segundo, veíamos que el Señor quería enseñarle a Israel que ellos debían descansar el 7º año como una manera de enseñarles a confiar y como una manera de guardarlos de la avaricia, ¿cierto? Y esos principios, hermanos, se encuentran bien claramente en el Nuevo Testamento y nosotros vamos a leer varios pasajes que nos hablan de eso. Primero ahí en Primera de Timoteo 6, verso 17, Pablo hablándole a los ricos, él dice lo siguiente: pero nosotros no solo lo vamos a aplicar a los ricos, porque no solo los ricos tenían que dejar el 7º año de descanso de la tierra, sino a todos. Mire cómo dice ahí el pasaje. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, ¿sí? Ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa frase, hermanos, que vinimos al pasaje por esta frase: no pongan la esperanza en las riquezas. 6 años trabajarás, 1 año descansarás. ¿Qué lección quería tener el Señor para Israel? El Señor quería que Israel no confiara en su trabajo, hermanos. Así como en este pasaje nos va a mostrar que el Señor no quería que los ricos confiaran en sus riquezas. ¿Por qué? Porque eran inciertas. Entonces, ¿en qué deberían confiar los ricos? Y todos, ¿no? Evidentemente eso no solo se aplica a los ricos, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.
Alguien decía que el principio de dejar un año sin trabajar para Israel iba a quitarle a Israel la confianza que ellos tenían en ellos mismos y en su trabajo. Porque eso es algo que suele suceder, ¿no, hermanos? Nosotros decimos que confiamos en Dios hasta que de pronto viene la carta de renuncia, hasta que de pronto viene la crisis económica, hasta que de pronto me despiden, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que es muy fácil que nosotros lleguemos a confiar o en nuestro trabajo, o en nuestra profesión, o en nuestras habilidades, o en nuestra cuenta bancaria, o en el dólar, o en el presidente, ¿cierto, hermanos? Que es muy fácil tener cierta seguridad, que no es una seguridad real, hermanos. Porque como la palabra lo dice y como la historia nos da evidencia de esto, este mundo no es un mundo estable, hermanos. Y así lo es el dinero, el trabajo, los bienes, todo, la salud. Es incierto, ¿cierto, hermanos? Entonces ese ejercicio, piensen en este ejercicio. Yo trabajo 6 años y ahí tengo que confiar 1 año. Y después otra vez trabajo unos años y después otra vez tengo que confiar 1 año. Qué ejercicio tan interesante, ¿no, hermanos? El Señor quería que Israel se diera cuenta que ellos no dependían de la tierra, dependían de Dios. No dependían de sus trabajos, dependían de Dios. No dependían de su cuenta bancaria, dependían de Dios. No dependían de su profesión, dependían de Dios. Así trabajaran. Hermanos, ese principio es importantísimo en la vida cristiana. Y Dios tiene maneras para enseñárnoslo. Dios tiene maneras para enseñarnos que no podemos confiar en las cosas, ni en lo que hacemos, sino nuestra confianza debe ser en Dios. Miren lo que decía Richard Foster. La ley nos reta, al igual que Israel, a cuestionarnos si realmente confiamos en Él. Pregunta él, Richard Foster: ¿nos sentimos seguros porque descansamos en la capacidad de Dios de proveer para el futuro? ¿O nos apoyamos en nuestro trabajo, nuestra pensión, nuestro seguro o los ladrillos y cemento que acumulamos? Dice él mismo: a veces nuestra seguridad no es divina, sino que tenemos un apego enfermizo a las posesiones materiales. Dice él, hay un deseo psicótico hacia las posesiones en nuestra sociedad occidental. Y hemos cambiado hasta el lenguaje para mitigar la culpabilidad que sentimos en nuestro estilo de vida consumista. A la codicia le llamamos ambición. Al hecho de acumular le llamamos prudencia. Y a la avaricia le llamamos industria. Mire el principio, hermanos. Dios no quiere, hermanos, que nosotros descansemos o pongamos nuestra confianza en ciertas cosas, sino que confiemos en Él. Dice, no pongan la esperanza en las riquezas. Pero también podríamos decir, no pongan la esperanza en su trabajo, en su profesión, en sus negocios, en sus títulos, las cuales son inciertas. Sino, mire esa frase, en el Dios vivo. Hermanos, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. De verdad, el dólar sube y baja, pero Dios es el mismo. Nosotros tenemos años más productivos y tenemos años donde nuestro cuerpo no es el mismo, pero Dios no cambia. Qué seguridad que debe traer eso a nuestro corazón, ¿no, hermanos? Y la pregunta es, ¿dónde está nuestra confianza? ¿En nosotros o en Dios? Mire lo que dice Pablo, que nos da todas las cosas. ¿Quién es el que nos da todas las cosas? Hermano, es Dios. Claro que Dios usa medios.
Dios usa una empresa, Dios usa un trabajo, Dios usa una pensión, Dios usa medios, pero el que da todas las cosas es Dios. Yo me maravillaba, hace poco estaba escuchando la enseñanza de Elías. Cuando Elías llega a la casa de la viuda, ¿se acuerdan? Y la viuda estaba pero endeudada hasta no más. Y Elías le dice, traiga vasijas. Y con un poquito de aceite él comenzó a llenar las vasijas, ¿no? Y de manera milagrosa él llenó todas las vasijas. Y cada vasija se llenaba de aceite hasta que hubieron vasijas, hubo aceite. Y el predicador decía, hermanos, nosotros a veces vemos ciertos milagros como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y nos asombramos la mano extraordinaria de esa obra de Dios. Pero el predicador decía, pero yo me maravillo, mes tras mes, año tras año, mi vasija se llena de aceite. Y pasa el mes y otra vez hay aceite. Y otro mes y otra vez hay aceite. Y yo sé que no es mi jefe, yo sé que no es mi trabajo, yo sé que no son mis dones, sé que es Dios. ¿Usted sabe que es Dios, hermano? Si usted sabe que es Dios, usted no tiene temor a las cosas que pueden cambiar. Usted no tiene miedo a los cambios. Y Dios tiene que enseñarnos a confiar en Él. Y ese 6 años trabajarás y 1 descansarás, tenía ese propósito. Recuerda lo que leíamos en el pasaje de Levítico. Yo los bendeciré. O sea que esos 3 años que ellos iban a comer no iban a comer de su trabajo, sino de la bendición de Dios, hermanos. ¿Es bueno trabajar? Claro, hay que hacerlo para gloria de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay veces Dios nos permite comer no de nuestro trabajo, sino de su bendición. Y nos enseña a no ser autosuficientes. Porque eso tenemos nosotros. Yo confío en lo que hago. Y cuando Dios lo lleva a un lugar donde no puede, hermano, ¿en quién va a confiar usted? ¿Sí? No, yo confío en... Pero Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Piensen esto, hermanos. Usted puede, y esto yo no solo quiero aplicarlo al trabajo, porque claro que evidentemente ese es el foco de nuestro tema, pero yo quiero que hagamos una implicación más amplia porque, hermanos, a nosotros naturalmente nos cuesta creer. Cuando yo miro la vida de Abraham, yo una vez hace años lloraba, Señor, pero tantas cosas para hacer y no podemos hacer, y el Señor me llevaba a la vida de Abraham. ¿Y saben qué fue lo que hizo Abraham, hermanos? Creyó. Él fue el hombre de la fe. Él no hizo, o sea, si usted pone a mirar, lo que él hizo fue creer. Claro que eso no anula la diligencia y la responsabilidad que debemos tener en nuestros trabajos, pero no confiamos en lo que hacemos, sino confiamos en Dios. Pero piense esto. Yo a veces me pongo a hablar de varias cosas, hermano. Hasta póngase uno a pensar en el ministerio. Hermano, nosotros a veces somos personas que comenzamos a servir a Dios, comenzamos a trabajar para Dios y comenzamos a trabajar para Dios. Y cuando tenemos la idea de que no podemos hacer algo, pensamos que la obra de Dios va a acabar porque yo no puedo hacer eso. Entonces la obra depende de mí y no de Dios, hermano. Piense un papá y una mamá que está criando a sus hijos. Él se esfuerza, él trabaja. Y llega un momento donde él hace algo mal y él piensa que toda la crianza de sus hijos va a fracasar por lo que él hizo mal. Porque la crianza de sus hijos en un sentido depende de él y no de Dios. Pero hermano, recuerde, Dios da más abundantemente. O sea, la bendición de Dios no está íntimamente relacionada a nosotros. ¿A qué está relacionada? A su bondad, a su fidelidad y a su amor. O sea que trabajamos y hacemos todo lo que debemos hacer, pero no confiando en nosotros, sino en Dios, que da las cosas mucho más abundantemente. Piense esto, mire estas aplicaciones. Vamos a comenzar a aplicar el asunto a nuestras vidas. Piense que Dios lo llamara a usted a un ministerio sabático. Hay una historia, la historia de Baksin, para que usted entienda lo que yo quiero decirle. Dios le dice, te estoy llamando para que no trabajes en nada.
Ahí la pregunta es, ¿y de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Porque Dios a veces hace ese llamado, hermanos. Bhaksin, él cuenta que es un joven de la India, un testimonio de él es precioso, nosotros lo publicamos por Tesoros Cristianos. Y él dice que fue a Estados Unidos a estudiar. Y su padre invirtió mucho dinero para que él estudiara. Y cuando él llega y regresa a su país, se convierte. Y en su conversión le dice al Señor, Señor, mi ingeniería, los ingenieros me disculpan, no todos tenemos el mismo llamado, estoy contando el testimonio de Bhaksin. Mi ingeniería, Señor, yo la voy a usar para trabajar mucho y así aportar mucho a tu obra. Y el Señor le dice al hermano, y él cuenta su testimonio, no quiero tu trabajo, quiero tu vida. Entrégame tu profesión. ¿Qué si el Señor nos llamara a una vida sabática, hermanos? Donde no vamos a depender de nuestro trabajo, donde no vamos a depender como las otras personas dependen. A veces Dios ha hecho eso, hermanos. Y nosotros tenemos que aprender a confiar. Yo a veces cuento eso, pero lo cuento aquí en intimidad, hermano. No sé si es un testimonio o un antitestimonio. No sé si es para gloria o para vergüenza, como dice Pablo. Pero hermanos, cuando yo me convertí, estaba en la universidad y yo comienzo a buscar del Señor. Y el Señor me dice, lo que es para otro no es para ti. Hermanos, yo nunca he estado en la nómina de una empresa, hermanos. Nunca pude, el Señor no me lo permitió, hermanos. Y la pregunta no, hasta mi familia me decía, ¿y usted qué va a comer? Sin vergüenza, piensa en su familia, piensa en no sé qué. Los hermanos me cuestionaban en aquella época y yo decía, Señor, ¿y yo qué voy a comer? Pero con el tiempo uno se da cuenta, hermanos, que Dios es el que nos sostiene y es el que nos provee todas las cosas. Imagínese, y no solo imagínese, hermano, cuánto necesitamos, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cuánto necesitamos hombres, familias que puedan tener un llamado particular al servicio de Dios? Y yo puedo decir con toda seguridad, porque lo he experimentado, hermanos, que si Dios nos llama a eso, Dios es fiel y nos provee lo que necesitamos. Yo he visto cómo las personas que en algún momento nos humillaban, hermano, dicen, oiga, sí, cómo el Señor los ha cuidado. Porque Dios no es mentiroso, hermanos. Pero bueno, eso es una aplicación para los que están en el ministerio. Y ojalá, hermanos, Dios levante más familias y hermanos que puedan ser, porque de verdad que hay mucha necesidad, hermanos. Y los obreros son pocos. Y ahí incluye la fe de la esposa, incluye la fe del esposo, incluye muchas cosas. Pero lo que sabemos es que si Dios llama a Dios, respalda. Otras aplicaciones, miren, hermano, que estudiando este tema yo me recordaba varios testimonios, algunos que están acá. Hace poco un hermano me decía, hermano, ¿sabe que yo estaba en un proceso de conocer al Señor? Y una persona me dijo, hermano, váyase para una base, ese es el lenguaje, y dedíquele un año al Señor. Conozca usted al Señor, afirme al Señor, entregue su vida al Señor. Y dice el hermano, a mí esa idea me sonó. Y el hermano cogió un hermano profesional, con su trabajo organizó todo, ahorró y se fue ese año a buscar del Señor. Y decía el hermano, el año más maravilloso que he tenido en mi vida cristiana, para el Señor. Cuando volví, la jefe me dijo, todavía tiene su trabajo, siga, no sé qué. Pero hermano, me decía el hermano, yo no cambio ese año por nada. Hermanos, que hemos tenido que, hermano, me quiero preparar para el ministerio. Estos 2 años me voy a ir a estudiar al seminario. Bajar de trabajar y no sé cómo va a ser el Señor, pero... Y el Señor, hermano, los ha sostenido. ¿Tiene aplicación el principio? Hermano, tiene aplicación. A veces tal vez Dios nos va a llevar a años sabáticos, hermano, para dedicarnos a Él, para descansar de nuestras labores, para confiar. Otra aplicación que evidentemente hemos visto, hermanos, mujeres que son llamadas a dejar su trabajo, hermanos. Hermano, que ahora tengo 2 hijos, un hijo y me está cargando, y yo cómo voy a dejar de trabajar, y cómo voy a dejar ahí, cómo vamos a proveer, y todas esas dudas, ¿no? Porque yo creo que las hermanas que han pasado por esa experiencia han tenido esa lucha, ¿no? ¿Cómo voy a hacer? ¿De qué vamos a vivir? No nos alcanza con él, hermanos.
Yo podría decirle tanto, especialmente, bueno, estamos haciendo la aplicación para las mujeres. Si Dios, mi hermana, la llama al hogar, Dios va a respaldar el trabajo de su esposo. Dios va a proveer, Dios es fiel. Y Dios espera obediencia. ¿Saben por qué la fe es tan difícil a veces, hermanos? Porque requiere obediencia. Obediencia. Y a veces nosotros nos encontramos en un punto donde el Señor me dice, ya trabajaste, ahora descansa. Está con tus hijos, críalos, dedícales los años más importantes de su vida, dedícate al Señor, a tu hogar, a los tuyos. Y ahí viene la pregunta, ¿pero de qué vamos a comer? ¿Pero qué vamos a hacer con esto? ¿Cierto, hermanos y hermanas? Pero hermanos, si Dios lo está llamando, yo quisiera animarlos y animarlas a que sean obedientes a Dios, a su palabra, a los caminos de Él. ¿Sí? Dios es tan bueno y tan fiel, hermanos, que Él nunca deja en vergüenza a aquellos que en Él confían. Yo recuerdo, nosotros tenemos el testimonio de la familia. Diana trabajando y el Señor le dice así, como esas cosas porque es que el Señor habla, hermanos y hermanas, ¿no? Y el Señor le dice a Diana, y ella después me cuenta, después, no me lo contó cuando se lo dijo, pero después me contó. El Señor le dijo, este es tu último trabajo, despídete. Entonces, claro, viene la preocupación, Señor, pero queremos hacer esto, queremos hacer aquello. ¿Saben qué, hermanos? Yo puedo decir también por testimonio, solo como para, no para que miren nosotros, sino porque también debemos hablar de lo que hemos vivido. Hermano, cuando Diana obedeció al Señor y entendió lo que el Señor quería, cómo Dios nos abrió puertas, hermano. Cómo Dios nos ha provisto, cómo Dios nos ha ayudado. Cuánto trabajo, los mismos hermanos son testigos del trabajo que hay aquí con las mujeres. Muchas veces todo ese tipo de cosas solo dependen de actos de obediencia y de consagración. Si Dios lo está llamando, la está llamando, hermanos, crean en el Señor. Confíe, porque es el principio. ¿Qué quería Dios con Israel? Que confiaran. ¿En qué? En la bendición, hermanos, de Dios y no en sus propias fuerzas. En el ministerio, hermanos, mire que esto me llamaba mucho la atención porque curiosamente he estado leyendo mucho en los últimos tiempos acerca del descanso. Y en estos días el Señor me redargüía porque para algunos de nosotros como que descansar es hasta pecado, hermanos. Porque no confiamos en Dios, sino confiamos en nosotros. Entonces yo comienzo a hacer la agenda. Y hago la agenda de este mes o del mes siguiente. Y como que el Espíritu me dice, ¿y cuál semana descansó? Miren lo tremendo, hermanos. Porque a veces uno piensa que si no está haciendo esto, no está haciendo esto, no está haciendo esto, no está sirviendo. Pero tenemos que aprender a descansar también en Dios. Yo me doy cuenta que cuando leo el libro Hechos de los Apóstoles, ahorita que lo acabamos de estudiar, Dios le dio varios años sabáticos a Pablo. ¿Sí? ¿Usted se dio cuenta cuándo se los dio? En la prisión, hermanos. Pablo viaje y predique y viaje y predique y viaje. Pero la obra no era de Pablo, hermanos. ¿Y saben qué dice Pablo? Que la obra prosperó más cuando él estaba en la cárcel. Ahí es donde voy al principio, hermanos. Claro que tenemos que hacer cosas, pero a veces necesitamos, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, los encomiendo a Dios. Quiere decir que la iglesia no depende de nosotros ni nuestro trabajo, hermano. Si nosotros no estamos, está Dios. Y Dios es suficiente, ¿no? Pero piense eso, yo lo digo porque a mí me ha costado, hermanos. Yo salgo a descansar, ahorita en la escuela me hice como un pequeño de sabático, ya no estoy enseñando tanto. Y cada lunes y cada martes comienzo a pedir perdón, Señor, perdóname por descansar. Perdón. Porque a algunos nos cuesta el descanso, ¿no, hermanos? Sentimos que, hermano, yo a veces salgo a descansar y estoy así acostado y comienzo a planear qué hacer cuando vuelva del descanso. Hay algunos que son perezosos de más, ¿no? Pero otros tenemos el otro problema. Nos cuesta descansar, hermano. Nos cuesta confiar de que Dios va a hacer. A veces se le acerca a uno, y mire, eso lo decimos nosotros en cuanto al servicio, pero uno lo ve mucho también en las familias. Hermanos, que hago esto y no se convierte.
Tal vez, ¿qué es lo que falta? Que descanse mi hermano y hermana y confíe en Dios. Tal vez eso es lo que falta. Que le digamos, Señor, es tuyo. Lo que tenía que hacer yo ya lo hice. Haz lo que yo no puedo hacer. Y confiar. ¿Cierto, hermanos? Nosotros, hermanos, nosotros somos tan incapaces de hacer tantas cosas. Pero gracias a Dios, Dios es suficiente. Y ese principio de confiar y descansar, hermanos, está en ese pasaje. Vamos a mirar 2 pasajes más, ahí en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, un poco como el Señor mismo enfatizaba en estas cosas. Entonces, si Dios nos lleva, hermanos, a ese año sabático, bueno, gloria a Dios. Hay que aprender a confiar. Hay que aprender a trabajar cuando hay que trabajar y hay que aprender a descansar en que Dios va a hacer su obra. Ve lo que dice Jesús en el capítulo 12 del verso 15 al verso 21. El Señor trata el primer peligro que veíamos ahorita, que es la avaricia. Y hay una parábola, la vamos a leer rápido, tenemos unos 10 minutos todavía. Dice, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. O sea, el Señor también quería guardar a Israel de la avaricia, porque la vida del pueblo de Dios no consiste en lo que ellos tengan. Y Él les va a dar una parábola que es muy cierta, ¿no? Verso 16 en adelante. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. La avaricia, hermanos. Este pasaje nos enseña como el principio de un año de descanso enseñaba a las personas a guardarse la avaricia. Ese espíritu de querer acumular, ese espíritu de querer tener, ese espíritu de querer llenarnos nosotros mismos. Hermano, y mire lo tremendo de este hombre. Este hombre no vivió para Dios, sino para tener. Y cuando él quería y pensaba que había obtenido más, Dios llega a pedirle su vida, hermanos. Y a veces uno piensa, hermanos, que uno va a vivir para siempre, hermanos. Y que las cosas, como decía Foster, el ladrillo y el cemento es eterno. Hermano, pero miren lo tremendo. Ahorita que salíamos para Bolivia, ¡pum!, me llama un hermano. Hermano, pedimos oración por la iglesia y por nosotros. Se acaba de morir el pastor. 50 años, hermano. Jovencito. Y estamos así como procesando la noticia y los hermanos comparten en el grupo. Unos hermanos misioneros. ¿Pasaban de los 30 años? Más o menos. Una pareja muertos en un accidente de tránsito. Hermanos, la vida es tan pasajera. De verdad, la vida es tan pasajera, hermanos. Usted no se da cuenta cómo lo tiene usted en las manos y se le va. Y es una locura dejar que los afanes, las riquezas y las cosas de este mundo ahoguen la palabra. Hermanos, como decíamos la vez pasada, ¿cuántos de nosotros a veces no vamos a un campamento, a una conferencia por trabajo? ¿Cuántos de nosotros le robamos tiempo a Dios, a nuestra familia, a nuestra vida piadosa, por estar esclavos sin parar, ¿sí?, en una empresa, en un negocio? Nosotros debemos aprender a administrar nuestra vida y nuestro tiempo, hermanos. Y que el Señor guarde nuestro corazón de la codicia. Amén. Que las riquezas son una bendición, pero que no nos gobiernen, hermanos. A tal punto que llevemos a despreciar a Dios, despreciar sus caminos y vivir para eso, ¿sí? Entonces dice el verso 15 que leíamos, guardados de toda avaricia. A veces el Señor nos va, bueno, a veces nuestros negocios no van a ser tan buenos. A veces van a haber tiempos de sequía, a veces van a haber tiempos de parar. ¿Saben para qué? Para guardar nuestro corazón, hermanos.
A veces hay abundancia, pero a veces hay escasez. Y Dios hace las dos cosas para que nada hallemos fuera de Él. Entonces a veces usted tiene años sabáticos obligatorios. ¿Sí? Para guardar su corazón y el mío. ¿No? Hay épocas que uno anda, pero, ¿cierto? Dios sabe, hermanos, por qué permite eso. Y la siguiente parábola habla ya no de la avaricia, sino de la confianza. Dice en el verso 22, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. O sea, no se afanen, no se preocupen, confíen. No es que no trabajen, pero no se afanen, no se angustien. Porque es que a veces la persona está trabajando y ¿qué va a hacer el próximo año? ¿Y qué voy a hacer con el niño cuando entre a la universidad? El niño tiene 5 años. ¿Y qué voy a hacer cuando me jubile? Tiene 25 años. Y vivimos en una ansiedad y una preocupación de cosas que tal vez nunca sucedan. De verdad hay estadísticas que el 90% de lo que nos preocupa no sucede. Y vivimos perdiendo nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza en Dios. Mire lo que dice el Señor. Mire estos ejemplos, hermano. Considera a los siervos que ni siembran, ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero. Y Dios los alimenta. Hermano, hay animales que ni estudiaron, ni fueron profesionales, ni trabajan. Y Dios los sustenta. Y mire la pregunta que Él hace. ¿No valéis más vosotros mucho más que las aves? Hermano, Dios cuida de nosotros. Nosotros podemos confiar en Él, porque si Él cuida de todo, hermanos, no va a cuidar de sus hijos. Como dice la palabra, el que dio a su Hijo, con Él no nos dará todas las cosas. Entonces debemos aprender a confiar, hermano. No debemos confiar en nosotros, aunque hagamos cosas, porque tenemos que hacer cosas. Dice la siguiente verso, ¿y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros? Y mire esa frase, hermanos. Hombres de poca fe. Hermanos, nosotros debemos aprender de la creación, de tantas cosas que nos hablan del cuidado protector de Dios. Y cuando yo miro eso, yo debo llenarme de fe. Yo digo, Señor, si tú de verdad vistes los campos, alimentas las aves, ¿cómo no me vas a sustentar? ¿Cómo no me vas a alimentar? ¿Cómo no me vas a ayudar? Entonces dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Hermanos, de verdad que nosotros no sabemos qué tiempo vamos a vivir. No sabemos cuál sea el próximo presidente. No sabemos hacia dónde va el país. No sabemos hacia dónde va la economía. Pero lo que sí sabemos es que Dios es fiel, hermanos. Maná les hizo comer en el desierto durante 40 años. Su ropa, hermanos, nunca se desgastó. Eso es un ejemplo de que si Dios nos lleva, Dios nos cuida. Él dijo, no te dejaré. No te dejaré. Recuerde eso, porque a veces uno está como de, ay Señor. Pero recuerde, el Señor dijo, no nos iba a dejar. Confiemos de que Él sabe. Miren lo que dice ahí. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Hermanos, precioso saber que el Señor sabe, ¿no? Y una vez, es un testimonio chiquito. Una vez yo me acuerdo, hermanos,
Yo tenía un pantalón lo más de bonito y se me dañó. Pero así me manchó y yo dije, Señor. Y en esa época ni modos para ir a comprarlo. Yo dije, ay, Señor, si tú me regalaras ese pantalón. Fue un pensamiento, ni siquiera una oración, hermano. Pero mira lo curioso. Y a los 20 minutos llega mi hermana, una hermana mayor que de pronto los hermanos no conocen. Oiga, Pablo, le compré esto a mi esposo, pero no le quedó. ¿Será que usted se lo mide? Hermano, era del color, del diseño. Era lo que le había dicho en mi corazón al Señor que yo quería, hermanos. Y yo dije, Señor, tú conoces hasta los deseos más simples, hermanos, de nuestro corazón. Como el Señor es de esos detalles, ¿no? Usted no ha tenido esa experiencia con esos detalles, así que usted dice, ay, Señor. El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice el verso 31. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros cuidamos de las cosas de Dios, hermano, Dios va a cuidar de las nuestras. Si nosotros buscamos obedecerle, Él nos va a bendecir en todo, hermanos. Hermano, el último principio con el que termino, que es maravilloso, hermanos. Este 7º año de descanso, ¿sabe qué representa, hermanos? Un reposo futuro venidero. Llegará un tiempo, hermano, donde no habrá trabajo, donde no habrá lágrimas, donde no habrá cansancio. Estamos en un mundo donde todavía estamos trabajando, hermanos, pero nos espera un futuro glorioso de descanso con el Señor. Ese 7º año representa el milenio con todos sus bendiciones, con todo ese descanso glorioso preparado para los hijos de Dios. Estamos en aflicciones, estamos en trabajos, pero tenemos una esperanza gloriosa de descanso eterno. Consumada, como decían nuestros hermanos, por Cristo y por su obra. Allá no habrá llanto, hermanos. Allá no habrá dolor. Allá no habrán trabajo. Las penurias de este mundo y las aflicciones pasarán. Qué gloriosa esperanza, ¿no? A la cual nos dirigimos. Quería hablar algo del jubileo, pero no alcanza el tiempo, ¿no, hermanos? Lo vamos a dejar para el próximo domingo. Pero qué temas preciosos, ¿no, hermanos? La ley realmente tiene muchas cosas para enseñarnos y que Dios pueda encontrar corazones fieles, comprometidos, que podamos decir como ese pueblo, Señor, el 7º año descansaremos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra tiene tantas cosas preciosas, Señor, para enseñarnos, tantas cosas gloriosas para nuestra vida, Señor. Nosotros realmente reconocemos que hemos pecado por incredulidad, tal vez hemos sido desobedientes, tal vez nuestra manera de vivir no es tan santa, no es tan piadosa como debería ser, Señor. Pero te damos gracias porque tu palabra habla a nuestros corazones, tu palabra nos instruye, tu palabra nos corrige, tu palabra nos guía, Señor. Tu palabra es esa fuente de luz, de gracia para nuestras almas, Señor. Oh, Señor, cuán bendita es tu palabra, como decía el salmista. Cuánto amo tu ley, Señor. Ella es mi delicia de día y de noche, Señor. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra y sobre todo a no ser oidores olvidadizos, Señor, sino realmente a ser hacedores de tu palabra, Señor. Que realmente nosotros podamos creer, vivir y expresar en toda nuestra vida, Señor, aquello que tú nos has dicho y nos has enseñado por tu palabra, Señor. Gracias por estos temas que tú en tu providencia permites que estemos considerando, Señor. Pon en orden nuestras vidas, nuestros corazones, para que podamos adornar, Señor, la doctrina con nuestro andar. Gracias por el día de hoy. Aún ponemos el resto de día en tus manos, que tú seas acompañándonos, que nos concedas tener un día en ti, Señor, contigo, con nuestras familias, con nuestros hermanos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre.
En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.